a la Iglesia del Renuevo, a todos los hermanos que nos acompañan estos días en los mensajes. Es un gusto poder encontrarnos otra vez en este devocional que espero que sea de bendición para su vida, que pueda transmitirle un mensaje de bendición. La verdad que cuando la iglesia se reúne de esta manera, cuando estamos congregados, aunque estamos cada uno en su hogar o en distintos lugares, pero estamos en un mismo espíritu, unidos por el Señor. Es una bendición cuando podemos hacer esto, de congregarnos, de poder recibir palabra de nuestro Dios. Por ahí hay personas que ahora al momento están compartiendo este mensaje, este tiempo, y es una verdadera bendición. La Biblia nos dice que no tenemos que dejar de congregarnos y por otro lado también cuando la iglesia se reúne, ahí tenemos que estar. Por ahí hay personas que ven el video más tarde, a cualquier hora, y también está bueno, pero si pueden estar, todos los que pueden estar en este mismo horario, a las 19, cuando tenemos el culto, ahí tenemos que estar. Dejen todo lo que están haciendo y congreguémonos y compartamos palabra del Señor, recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pensando un poco en estos días con respecto a toda esta pandemia, toda esta situación que nos está afectando a todos, un pensamiento que viene a mi mente es: ¿qué voy a aprender de esta situación? Sé que hay personas que se quejan mucho, personas que están esperando que pase la pandemia, esperando que se resuelva para entonces disfrutar de la vida. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que estar más que nunca, a pesar de las circunstancias, disfrutando de las bendiciones del Señor, gozándonos en Dios y por otro lado también aprendiendo. ¿Qué es lo que nos deja este tiempo de lucha para todo el mundo, de prueba para todo el mundo? Nosotros tenemos que sacar lecciones. Por ejemplo, consagrarnos más. Por ejemplo, buscar más a Dios. Tener nuestras valijas preparadas para irnos con el Señor, porque no sabemos el día ni la hora y estos son tiempos difíciles. Así que, iglesia querida, hermanos, amigos, los que están hoy escuchando este mensaje, Dios nos ayude, que podamos capitalizar este tiempo que Dios nos permite, que podamos aprovecharlo, que podamos decir: Señor, este tiempo voy a tener aprendizaje en mi vida. Creo que esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por otro lado, también el Señor quiere que estemos atentos. Como en días pasados compartía en estar velando, en alerta máxima. Estemos atentos, hermanos. No es tiempo para descuidar nuestra comunión, no es tiempo para dormirnos. Más que nunca, busca a Dios, fortalecete en el poder de su fuerza y vas a ver cómo Dios te va a sostener, cómo Dios te va a levantar, cómo Dios te va a sacar adelante en grandes victorias. Son tiempos peligrosos y tenemos que estar preparados. Así que yo quiero compartirte hoy un relato bíblico, es palabra de Dios. No me interesa tanto compartir mis pensamientos, lo que yo opino, lo que yo creo, porque tampoco creo que te interesa, sino queremos todos palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar, pedir que Dios bendiga ahora este tiempo, esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos das, un privilegio de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hay libertad para oír el mensaje para nuestras vidas. Te pedimos que nos hables y te ruego, Señor, que toques la vida de mis hermanos ahí donde se encuentran. Si hay alguien enfermo, sea sano. Si hay alguien que está atado, oprimido por el enemigo, sea libre. Y si alguien está desanimado, angustiado, reciba tu paz, reciba tu gozo. Recibimos tu palabra con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les quiero compartir del libro de los Hechos, capítulo 12. Por ahí algunos están leyendo ahí en sus casas también en la Biblia. Hechos, capítulo 12. El relato. Yo le puse a este devocional un título de esta manera: de la pesadilla a la maravilla. Ese es el título que
que vino a mi mente en función de lo que vamos a ver ahora en el texto. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Que Dios bendiga su palabra. Un relato tremendo que nos habla, como decía al inicio, de la pesadilla a la maravilla. Así estaba Pedro, ¿no? En una situación que podemos decir era una verdadera pesadilla. ¿Qué había ocurrido? Dice el texto, el versículo 1, en aquel mismo tiempo. ¿Qué está queriendo decir el versículo? ¿A qué hace referencia? En aquel mismo tiempo, ¿el tiempo de qué? Bueno, el mismo tiempo que si usted lee o vos lees Hechos capítulo 11, dice el contexto que el evangelio estaba creciendo de una manera tremenda. Aún los gentiles habían recibido la palabra de Dios, eran bautizados en el Espíritu Santo.
un avivamiento poderoso, mover de Dios, salvación de las almas. Esto generó toda una situación que el enemigo de nuestras almas, Satanás, estaba entonces deseoso de que todos los cristianos fuesen perseguidos y por supuesto destruidos. Más concretamente, en este caso, Pedro, quien había sido el que predicó a los gentiles, a los no judíos, y recibieron esta gente, los no judíos, o sea, los que no pertenecían al pueblo judío, que eran llamados gentiles, recibieron la palabra de Dios y fueron salvos. En ese tiempo, en un tiempo de avivamiento, en un tiempo, ese era el contexto histórico, el contexto de lo que estaba ahora ocurriendo, en ese contexto de un mover espiritual, de un avivamiento, del poder de Dios obrando, sanando personas, liberando del enemigo, salvación, así que había un tremendo mover de Dios. Entonces, por supuesto, Satanás usó a Herodes para atacar a los cristianos y ahí entonces comienza una gran persecución que no se detuvo sino a través de los años, mucho tiempo de persecución. En ese mismo tiempo, es lo que dice el versículo 1, la primera frase, en aquel mismo tiempo, en ese tiempo de avivamiento, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, es decir, para que no siguieran predicando, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que viendo que esto había agradado a los judíos, seguramente lo habrán felicitado a Herodes, el grupo de los judíos que odiaba al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, seguramente los religiosos, como hemos visto en el libro de los Hechos, dice que procedió a poner preso también a Pedro. Y estos eran los días de los panes sin levadura, o sea, la preparación para la Pascua. Se estaba acercando el día de la Pascua. Y dice la Biblia que versículo 4, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Bueno, para que le custodiasen. Interesante, ¿no? Estamos hablando de Pedro, un discípulo del Señor Jesucristo. Pedro, que era un predicador, que había sido pescador, ahora pescador de almas, predicador. Alguien que oraba por la gente y la gente se sanaba. Alguien que oraba por las personas y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Pero Herodes estaba deseoso de que el pueblo judío lo felicitara todavía por perseguir a los cristianos. Así que, decidido a que no se le iba a escapar Pedro de ninguna manera, puso 4 grupos de soldados. 4 grupos, es decir, 16 soldados para cuidar a que Pedro no se escapara. Es decir, eran grupos que estaban una cantidad de horas y después venía el relevo de 4 y después 4. Entonces, cada 6 horas tenían ahí el cambio de guardia, pero siempre tenía 2 Pedro a su lado, uno de cada lado, 2 soldados atados con cadenas y 2 cuidaban las puertas. Miren cómo Pedro, un siervo de Dios, un discípulo de Jesucristo, ahora estaba sufriendo no solo la persecución, estar ahora privado de su libertad solo por ser un cristiano fiel a Dios. Primera lección para nosotros. Muchas veces pensamos, si yo soy buen cristiano, si yo me porto bien, si yo obedezco a Dios, si yo cumplo con los mandamientos, me va a ir todo bien y no voy a tener problemas. Bueno, es un error. En ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a tener problemas. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es aflicción? Sufrimientos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Es decir, está todo bajo control. Estemos tranquilos, confiemos en Dios. La primera enseñanza para nosotros, los cristianos también sufren. Los cristianos también sufren, no solo pasan sufrimientos, sino que pasan situaciones de injusticia, como en el caso de Pedro. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo el ministerio, estaba trabajando para Dios.
estaba sirviendo con todo su corazón y ahora como resultado a un ministerio ungido, lleno del poder de Dios, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, ahora él está preso. Imagínese la situación. Hoy los presos de este tiempo tienen hasta televisión y celular en su casa, ¿no? En su lugar en la prisión. Pero Pedro estaba con una cadena en un brazo, otra cadena en otro brazo, esposado o con esas cadenas, con 2 soldados, a uno de cada lado, y tenía que dormir así, incómodo, no tenía libertad, no tenía privacidad, estaba sufriendo, y así estaba preso y por días hasta que llegó el momento que Herodes, el rey, quería sacarlo al pueblo, por supuesto, para avergonzarlo y seguramente matarlo. Así que eran 16 soldados como si fuera un criminal de aquellos. Las lecciones que se desprenden de esta situación es que aunque seamos hombres y mujeres de Dios, que nos ponemos en las manos del Señor, vamos a sufrir injusticias, vamos a sufrir ataques del enemigo, vamos a ser blanco del diablo cuanto más trabajemos para Dios. ¿Cuál es la solución? ¿No trabajamos más para Dios? No. La solución es confiemos en Dios, Dios tiene todo bajo control y en algún momento el Señor, cuando pasemos las pruebas, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer y si hace falta nos va a liberar también, como sucedió aquí en el caso concreto de Pedro, ¿no? Y algo que tenemos que tener presente, una frase que es muy importante. Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba pasando un mal momento, estaba incómodo, no tenía privacidad, estaba sufriendo, pero, y ese pero lo cambia todo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La situación de Pedro, ¿cuál era? Una pesadilla, como decimos ahora, ¿no? Una pesadilla, estaba sufriendo por predicar el evangelio, por hacer el bien. Era una pesadilla, ¿por qué? Él sabía lo que se venía. Él sabía que ya estaba condenado antes de que llegara. Estaban solamente esperando el día que pase el día de la Pascua para entonces sacarlo al pueblo, para seguramente pasar situaciones de tortura y luego iba a ser ejecutado Pedro. Este era el plan del rey Herodes. Ahora, no era solamente la bronca de Herodes, sino que había fuerzas espirituales. Hermanos queridos, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, pruebas, luchas, sufrimientos, la Biblia nos enseña a que no, cuando hay personas involucradas en esto, a veces tenemos la tentación de pensar, bueno, tal persona me atacó o tal persona se la agarró conmigo. Bueno, la Biblia nos dice, nuestra lucha, en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Está hablando que hay todo un escalafón, ¿no?, de fuerzas espirituales malvadas que están en contra de los hijos de Dios. Somos blancos del enemigo. Nos guste o no, somos blancos del enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer? Sostenernos fuertes de la mano del Señor, porque sabemos que Dios va a pelear por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice en Éxodo 14:14. La iglesia en ese tiempo estaban orando. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Esta fue la clave para la vida de Pedro y para nosotros también la enseñanza que nos deja Efesios capítulo 6 también dice, versículo 18, orando, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos que hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. La oración tiene poder.
este es el tiempo que más que nunca debemos estar tomados de la mano del Señor. Tenemos que estar consagrados al Señor. Muchas veces hay personas que se engañan a sí mismas, ¿no? Bueno, yo estoy en la iglesia y el Señor me va a guardar y no voy a pasar ninguna prueba y se descuidan en su vida de oración, se descuidan en su comunión, están un pie en las cosas del mundo, un pie en las cosas de Dios. Bueno, no va a tener buenos resultados. Es hora de que nos consagremos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice de esta manera: orad sin cesar. ¿Cómo podemos hacer? El Señor Jesucristo también decía que tenemos que estar velando en oración. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, cuando oramos ocurren milagros en nuestras vidas. Dios mueve su mano poderosa para librarnos de situaciones terribles, situaciones que no podemos vencerlas humanamente. Hay situaciones que decimos, ya está, no tengo salida. ¿Qué salida tenía Pedro? Él estaba entre 4 soldados, 16 soldados durante el día, las 24 horas que lo estaban cuidando, no había escapatoria. Él iba a tener su tortura y su muerte terrible seguramente. Pero la iglesia, ahí está el pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y esta fue la gran diferencia. La iglesia que ora unida logra grandes cosas. Es necesario que entendamos que tenemos que orar los unos por los otros. Hermanos queridos, oremos en este tiempo. Orad por nosotros como pastores, nosotros oramos por ustedes. Oremos los unos por los otros para que Dios nos sostenga, para que Dios nos proteja. Orá por tus hijos, orá por tu trabajo, orá por tu salud. Oremos, intercedamos. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Dice, velando en ellos, perseverando en la oración. El apóstol Pablo decía, orando por mí también, porque soy embajador en cadenas, que predique la palabra. Él pedía oración por su vida. La iglesia que ora unida logra grandes cosas. Dice la palabra que Pedro, estaba ahí entre los soldados y de repente apareció un ángel. Y ese ángel le da instrucciones, le dice, ponete tus sandalias, envolvete con tu manto. Las cadenas al instante se le cayeron. Los soldados ni se dieron cuenta, quedaron dormidos, algo pasó. Luego pasaron las 2 guardias con el ángel, siguieron caminando y cuando llegaron a una puerta de hierro impresionante que cerraba la ciudad, la puerta se les abrió. Eran las primeras puertas automáticas de la historia, ¿no? La puerta se les abrió por sí misma. Ahí estaba seguramente ángeles abriendo la puerta, ellos pasaron y Pedro pensaba que estaba soñando. Pedro pensaba, esto es una visión, no puede ser verdad lo que me está pasando. Le costaba creerlo. En realidad no era ni un sueño ni era una pesadilla. Estaba pasando algo tremendo. El poder de Dios estaba actuando. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en el Señor. Cuando creemos que Dios nos va a ayudar, cuando tenemos problemas de cualquier índole, ya sea familiares, económicos, lo que sea, de salud que estemos pasando, si creemos al Señor, si oramos, si perseveramos en la oración. Por eso es que muchas veces pedimos oración y oramos los unos por los otros, porque la Biblia nos enseña esto: orad los unos por los otros, y nos habla de que tenemos que interceder, tenemos que orar los unos por los otros. Dice que Pedro, cuando salió, el ángel se apartó de él y se encontró que estaba libre y se dio cuenta, no, esto no es una visión, esto es real. Entonces se fue ahí a donde estaban los hermanos orando, nos dice el relato, cuando habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, confiemos que el Señor oye nuestra oración. Oremos los unos por los otros, confiemos en el Señor, intercedamos.
Dice la Biblia que cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió una muchacha llamada Rode a escuchar por qué estaban golpeando. Pedro habló, dijo, soy Pedro, y entonces ella, cuando escuchó y reconoció la voz de Pedro, de gozo, de alegría, no abrió la puerta y salió corriendo, en la puerta del patio, salió corriendo a avisar a los hermanos y les contó, les dijo, Pedro está en la puerta. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Muchos hermanos estaban orando. ¿Qué estaban orando? Que Dios le diera libertad a Pedro. Y cuando Dios liberta a Pedro, ellos no lo pueden creer. ¿Te pasó alguna vez? Que oraste, pediste por un milagro y cuando sucedió, decís, no lo puedo creer. Bueno, así les pasó. ¿Qué le dijeron los hermanos que estaban orando? Que cuando llegó Rode, esta chica, y le dice, Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. ¿Qué le dicen los hermanos tan espirituales que estaban orando y clamando por la libertad de Pedro? Estás loca. No lo podían creer. Hermanos queridos, Dios tiene poder. A veces nos parece una locura, pero Dios hace milagros. Dios responde a nuestras oraciones. Creámosle al Señor. No, que no entre la duda en nosotros. Ella insistió y le decía, no, es Pedro. Y entonces le dicen ahora, es su ángel. En realidad debe ser el ángel guardián de Pedro, el que está, no puede ser Pedro, no lo podían creer otra vez. Y en tercer lugar, dice, Pedro insistía en llamar, estaba golpeando la puerta, ábranme. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué nos enseña? Primero le dijeron a Rode, está loca. En segundo lugar, no, debe ser su ángel, no puede ser él. En tercer lugar, se quedaron atónitos. No lo podían creer. Hermanos queridos, a veces oramos por un milagro, pero no estamos esperando que el milagro suceda. Estamos orando quizá un poco en piloto automático. Lo hacemos ya en forma automática y no estamos con esa expectativa. Alguien dijo, ora grandes oraciones. Espera grandes cosas de Dios. Tenemos que orar con fe y tenemos que esperar que Dios haga ese milagro. Tenemos que tener expectativas, tenemos que tener fe. Sí, Señor, te estoy pidiendo por sanidad y tengo que creer que esa sanidad va a venir, porque es lo que el Señor Jesús dijo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá, sucederá. Entonces, para nosotros, en este devocional que les comparto hoy, a veces nos cuesta creer que Dios va a obrar, pero eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. Estemos con la expectativa de Dios va a hacer un milagro. Dios nos va a sorprender. Veremos, Jesús dijo, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si podés creer, al que cree, todo le es posible. Tal vez estás pidiendo en estos días por un milagro. Estás pidiendo por un trabajo, por un tema de salud de un familiar, pero a la vez te cuesta creer. ¿Será que el Señor va a obrar? Y cuando empieza a ocurrir el milagro, uno dice, no puede ser, ¿no? Créele a Dios, cree, si podés tener fe, si podemos creer, si solamente podemos creer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que busca a Dios, el que se acerca a Dios, debe creer que hay un Dios y no dudar como dudaron estos hermanos. Hermanos que estaban en oración, que estaban intercediendo, pero cuando escuchan que Pedro había sido liberado, no lo podían creer. Decían, es su ángel, le decían a Rode, está loca, y cuando lo vieron a Pedro quedaron atónitos, no podían creerlo. Hermanos queridos, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si podemos creer, veremos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Dios es fiel. Muchas veces no nos falta la fe y dudamos, como le pasó a Tomás y tantos otros que dudaron. No dudes. Así dice la palabra del Señor en Santiago, que si pedimos tenemos que pedir con fe, no dudando. Porque el que duda es como las ondas del mar, que van de un lado para el otro. Un momento está por allá, otro momento por acá. El que duda no es estable. Así que confiemos en el Señor.
¿Qué sucedió como resultado de la liberación de Pedro? Bueno, Pedro estuvo ahí con los hermanos, tuvo un tiempo de alegría, de gozo, por eso el título es de la pesadilla a la maravilla. De esa pesadilla que estaba viviendo Pedro pasaron a maravillarse, estaban todos maravillados del poder de Dios. Hay poder de Dios cuando la iglesia ora unida, cuando clamamos al Señor, confiamos en el Señor, vemos que Dios obra milagros. Nos cuenta la palabra del Señor qué pasó ahí con los soldados. Dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Quedaron anonadados. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escapó? Nadie se dio cuenta, estaban todos perplejos porque ni se dieron cuenta. No sabemos qué método usó Dios, pero él pudo pasar entre la guardia, pudo pasar entre los soldados y nadie pudo darse cuenta que el ángel y Pedro iban pasando esos lugares de seguridad y hasta llegar a la puerta. Y Herodes estaba enojado, hizo llamar a los soldados, los hizo interrogar y finalmente, ordenó matar a los soldados, porque un soldado que perdía a un prisionero tenía la pena de muerte en aquel tiempo, y así sucedió. Para finalizar, hermanos queridos, ¿qué es lo que sucedió? Dice, Herodes estaba enojado contra unas dos localidades de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo, sobornaron a una persona para que les dieran una entrevista, y entonces el rey se puso sus ropas reales y se puso a hablar con esta gente y se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, los empezó a atacar, les empezó a decir cosas fuertes, y esta gente muy astuta le dijeron, es voz de Dios y no de hombre, como que le dieron gloria, quisieron quedar bien con el rey. Y el rey, en vez de decir, no, yo no soy Dios, hay un Dios sobre mí, él recibió la honra, él se hizo como, bueno, entonces soy un Dios. Dice la Biblia en el versículo 23, al momento, al instante, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Una enfermedad terrible se apoderó de Herodes y murió en un sufrimiento tremendo porque no le dio la gloria a Dios. Y quiero finalizar, dice el versículo 24, pero a pesar de todos estos ataques y todas estas situaciones, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra de Dios no puede ser detenida. Cuando Dios extiende su mano, los milagros ocurren. Quiero animarte que confíes en el Señor. Si estás pasando alguna situación difícil, parece que el enemigo te va a vencer. Así estaba Pedro, en una situación de pesadilla. A veces decimos, este tiempo de pandemia parece una pesadilla, ¿no? Parece una pesadilla, impensado. Como cuando se dice que la realidad supera la ficción. Nadie había imaginado una situación como la que estamos viviendo. Pero hermanos queridos, todo está en control del Señor. Todo está bajo la mano poderosa del Señor. Dios tiene todo bajo control. Así que no te desesperes y comenzá a pensar, Señor, ¿qué lección puedo sacar de este tiempo? ¿Qué puedo aprender de esta situación de pandemia? ¿Qué lección puede quedar en mi vida? ¿Qué es lo que puedo capitalizar de este tiempo de prueba? Y por supuesto, más que nunca, debemos orar y confiar que el Señor responde nuestras oraciones. Aquellas cosas que parecen imposibles en la familia, en la economía, en la salud, en cualquier área de nuestra vida, clamemos al Señor, como nos dice en la palabra del Señor, clama a mí y yo responderé. Es tiempo de que, como la iglesia, ahí se habían reunido y oraban, oremos los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros, guardemos en oración nuestra familia, nuestro hogar, cubramos todos nuestros proyectos con oración y la bendición del Señor estará sobre nuestras vidas. Quiero orar por vos, por tu vida, por usted, por su familia. Quiero pedir al Señor que el Señor te guarde. Y en esta hora, poné tu fe en el Señor. Confía en Dios. Así como Pedro fue librado
de la cárcel y de la muerte, así también el Señor puede librarnos de cualquier situación, por más difícil que sea la situación que estemos atravesando. Vamos a orar. Ahí, orá con fe, creer al Señor. Y yo quiero orar hoy por aquellos que están con problemas de salud y pido al Señor por un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos. Los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Envío palabra de sanidad para sus vidas. Ahora, Señor, donde haya personas que estén enfermas pero que tienen fe, que están ejercitando fe, reciban un milagro. Aquellos que tienen problemas de salud sean sanos. Ahora, no importa cuánto tiempo lleve esa enfermedad, no importa cuán terrible sea la enfermedad, tú tienes poder. Ahora oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Orá por tus parientes. Orá por esas personas que están enfermas en esta hora. Si vos tenés un problema de salud, poné tu mano donde es tu dolencia o sobre tu corazón, poné tu mano y créele a Dios que Dios está obrando. Después compartí con nosotros el testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, declaramos que toda enfermedad se seca, toda dolencia ahora es reprendida en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo a la depresión, reprendo a la angustia, reprendo al temor, todo pánico lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora, Dios del cielo, toca a mis hermanos, tócalos con tu poder. En el nombre de Jesús, que tu bendición descienda sobre cada vida, el poder de lo alto, Señor, sobre cada familia. Enviamos palabra de sanidad ahora sobre Antonio, en el nombre de Jesús. Reciba sanidad sobre Reinaldo, Señor. Enviamos palabra de sanidad sobre su vida, sobre cada persona que tiene una dolencia, un problema. Ahora, Señor, enviamos palabra de sanidad, de libertad, de bendición. Ahora, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, creemos que tú estás obrando, tú estás liberando, tú estás desatando tu bendición sobre cada vida, sobre cada familia y en todo, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti y sabemos, Señor, que tus milagros vienen en camino para nuestra vida y para nuestra familia. Recibe la bendición del Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Gracias, Señor. Bueno, espero que este mensaje te haya animado a confiar más que nunca en el Señor. La oración de fe, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que confiemos en el Señor, que Él estará obrando milagros a favor de su iglesia. Iglesia del Renuevo, hermanos queridos, todos los que nos acompañan, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos reencontraremos, Dios mediante, otra vez el día domingo a las 19 horas para recibir palabra del Señor, para adorar juntos, para cantar a nuestro Dios. Dios te bendiga y si te fue de bendición este mensaje, compartilo con otras personas también para que puedan recibir el mensaje y la bendición para sus vidas. Dios te guarde, Dios te bendiga. Chao, bendiciones.